Diga conmigo, la copa del Padre. Hoy vamos a tocar algo suave, sencillo, fácil de digerir. Amén. Y ahí vamos. Diga conmigo, la copa del Padre. Evangelio de Juan, capítulo 18. Evangelio de Juan, capítulo 18. Hoy vamos a hablar algo como un tipo de alimento, como una sopita suave, ¿verdad? Como un filete así de pescado suave, rapidito. Entonces que eso se va rapidito. Ya. Como que para quedar, bueno, no sé si eso me pasa a mí, como uno para quedar lleno con pescado tiene que comerse como 5, ¿verdad? Yo creo que uno queda lleno de tanto demorarse, porque tú sabes que cuando uno se demora con la comida ya como que se llena de ahí. Entonces, como un filete de tilapia suavecito, una sopita, amén, para que vayas ahí. Juan 18, versos 10 y 11 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Derrama espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos avanzar a una plenitud en Cristo. Amén. Todo lo que se robe la bendición, Señor, lo reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, la copa del Padre. ¿Cuál es esta copa de que habla Jesús? La copa que Jesús está hablando aquí, y la que él no quería beber, porque en Getsemaní él expresó eso. Ahora vamos allá, o vamos enseguida. Vaya Lucas capítulo 22, verso 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, pasa de mí esta copa. Lucas 22, 42. Si quieres, pasa de mí esta copa, si quieres. Obviamente el Padre no quiso. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos después en Juan 18 que Jesús le dijo a Pedro: la copa que me dio el Padre no la he de beber. O sea que Jesús ya decidió todo. O sea, estaba lidiando con eso, hermano. Amén. Una lucha que tenía con la copa que le iba a dar el Padre, y al final la aceptó. Mental, emocionalmente, todo. En Mateo capítulo 26, verso 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Si es posible, ¿verdad? Ya usted sabe que no fue posible, ¿verdad? Dice el verso 43. Entonces fue y habló con sus discípulos y otra vez volvió a orar
apartarse. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces fue otra vez y habló con sus discípulos. Verso 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces aquí en los evangelios en Getsemaní vemos que Jesús tenía una lucha. Y la lucha es que él no quería beber la copa que le iba a dar el Padre. Amén. No quería. Pero él sabía que tenía que cumplir la voluntad de Dios. En Marcos capítulo 14, verso 35 dijo: yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Amén. La hora era la hora de la cruz, donde iba a beber la copa del Padre. ¿Usted qué dice? ¿La bebió o no la bebió? Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Dios podía hacer algo asombroso. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Verso 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Vino la tercera vez y les dijo, verso 41, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. Es decir, la hora de la copa ha venido, ya me someto. Amén. Dice el verso 44 de Lucas 22. Y estando en agonía, dice que oró 3 veces lo mismo. No quería. Primera vez que veo que Jesús se quiere resistir a la voluntad del Padre. ¿Usted está escuchando? Usted lee en toda la Biblia y Jesús dice: el Padre está conmigo, yo hago su voluntad, etcétera. Él no me ha dejado solo. El Padre dijo: este es mi hijo en cual yo me complazco, hará todo lo que yo diga. Pero vemos a Jesús ahora por primera vez en su vida que no quería hacer la voluntad del Padre. ¿Qué será? ¿Qué será aquella hora que Jesús le tenía miedo? Amén. Dice: y estando en agonía, Lucas 22, 44, oraba más intensamente. Dice que estaba eso lo puso en agonía. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así sería la agonía en la cual él entró, que empezó a sudar sangre. Eso tiene un significado médico. Una persona que está bajo mucha presión, agonía. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos estado en agonía o cuántos conoces tú que han pasado situaciones pero no han sudado sangre? Entonces no se compara con la agonía que sentía Cristo, porque Cristo sabía, ¿verdad?, lo que él se iba a beber en la copa del Padre. Tanto así que entró en agonía y sudaba sangre. Amén. Sudó sangre. Primera vez que pasa eso en la vida de Jesús. Amén. La copa del Padre que le iba a dar el Padre, lo hizo sudar sangre. Amén. Había algo más terrible que el diablo en ese momento, y era la copa del Padre. ¿Usted está escuchando? Ay, pastor, oré por mí. El diablo me está haciendo sudar. El diablo me tiene la vida. Pero Jesús sí sudó sangre, lidiando con el Padre. Estaba lidiando. Él sabía que tenía que cumplir la voluntad del Padre, pero de alguna manera estaba lidiando a ver si de pronto algo sucedía para que no sucediera. Pero él sabía que tenía que suceder, pero él no quería que sucediera. Amén. Entonces lo que iba a suceder era terrible.
¿Qué es esa copa del Padre que él no quería tomar? Pero al final la aceptó, porque vemos que cuando vinieron a capturarlo, que el apóstol Pedro andaba con una espada. Oye, quien lo ve, andaba con una espada, andaba armado. Amén. Sí, porque algunos van a decir que, visto, un cristiano puede andar armado, pero solamente para meter presión, no para usarla. Porque en ninguna parte de la Biblia Jesús dice que ustedes no anden con espada. No. Hasta aquí tú te desayunas de que Pedro andaba con una espada. Y no vemos a nunca de... Bueno, ese tema olvídelo. No tengo que hablar de eso. ¿Qué es esa copa del Padre? La copa que Jesús no quería beber era la copa de la ira del Padre. ¿Usted está escuchando? Esa copa es la copa de ira. La copa de ira contra todo pecado, iniquidad e injusticia que se comete contra Él al desobedecerlo y no andar en sus mandamientos. Esa es la copa del Padre. Amén. La copa de ira, la ira de Dios contra todo pecado, iniquidad, desobediencia contra Él. Amén. Jeremías 25. De pronto yo dije que anuncié que, bueno, ahora esta Semana Santa vamos a hablar misterio del sacrificio de Cristo, cosas poderosas, amén. Pero todavía no lo estoy diciendo. Por eso dije, esto es hoy algo suave para después, otro día, más fuerte, amén. Jeremías 25, 15. Se titula La copa de ira para las naciones. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envié entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Entonces empieza a decir ahí en los versos: a Jerusalén, a las ciudades de Judá y sus reyes. Verso 19, a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, sus príncipes, todo su pueblo. Verso 20, a toda la mezcla de las naciones, de los reyes de la tierra de U, de los reyes de la tierra filistea. Verso 21, a Edom, a Moab. Verso 22, a los reyes de Tiro, a los reyes de Sidón. Verso 23, a Dedán, Temás y Bu, todos los que se rapan las sienes. O sea que había una nación que todos eran rapados. Verso 24, a todos los reyes de Arabia, a los reyes de los pueblos mezclados que viven en el desierto. Verso 25, a todos los reyes de Sinra, a los reyes de Elán, etcétera. Verso 26, a todos los reyes del norte, los de cerca, los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Amén. Mejor dicho, esto no es algo específico para una nación porque se está portando mal. Esto es para todo el mundo. Entonces está generalizando porque esto tiene que ver con el pecado en general. Amén. Esto es la copa de la ira. Salmo 11:6. Salmo 11:6 dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Cáliz ahí lo copa. Está hablando como el castigo de los malos. Amén. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Salmo 75:8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra, contra toda impiedad. Job 21:20. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Beberá de la ira del Todopoderoso, la copa de ira. Salmo 88:7. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Se supone que estas son palabras de Jesucristo en la cruz. ¿Está escuchando? Se supone que estas son palabras de Jesús en la cruz. Sobre mí reposa tu ira
y me has afligido con todas tus ondas. Malaquías 4, capítulo 4, verso 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, antes que venga aquella hora. Dice Malaquías 4:5, él enviaría al profeta Elías. Y que dice Mateo 11, verso 13 al 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Está hablando del profeta Juan, amén. ¿Y qué dice Juan capítulo 3, verso 36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso que dice que yo enviaré al profeta Elías, enviaré a Elías antes que venga el día espantoso y temible de Jehová, ¿verdad? Y en Mateo 11 dice que este Juan el Bautista era el Elías que había de venir, ¿verdad? Entonces enviaré a Elías, es decir, a Juan el Bautista antes que venga el día de Jehová. ¿Quién es el que traía consigo ese día de Jehová grande y temible? Jesús. Porque esa copa de ira, ¿verdad?, que Dios la iba a derramar. Antes dice, enviaré a Elías, enviaré a mi mensajero que prepare el camino. Ese Elías que había de venir era Juan Bautista, antes que venga el día temible de Jehová. Es decir, antes que se derrame la copa. Antes que se derrame la copa vendría Juan el Bautista. Y Juan el Bautista anunció a Jesús, amén. Y sobre Jesús se derramó la copa. El día grande y temible de Jehová sucedió con Jesús en la cruz. ¿Está escuchando? ¿Está comprendiendo? Romanos 1:18. Eso es tremendo. El gran día temible de la ira de Jehová vino sobre Jesús en la cruz, para que no viniese sobre nosotros. ¿Ah? Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Le estoy diciendo lo que significa la copa de ira, amén. Romanos 2, del 5 al 9. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. La ira, la copa de la ira, el gran día temible de Dios sobre la humanidad se descargó sobre Jesús en la cruz. ¿Está escuchando? Para que nosotros fuéramos libres de esa ira. Pero aquí está diciendo que los que no aceptan a Jesús, a eso los coge ese día. Para esos el día grande y temible de Jehová les vendrá. Romanos 5, versos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Efesios 2:3. Efesios 2:3.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos ¿de qué? De ira, lo mismo que los demás. O sea, el que está sin Cristo está expuesto a la copa de la ira. Amén. Pero para que, como Dios es tardo en la ira y grande en misericordia, Él ideó un plan. El Padre ideó un plan. Para librarnos de la ira, la derramaré sobre mi Hijo, para que todo aquel que lo acepte a Él sea libre de la ira venidera. ¿Usted está escuchando? Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Está escuchando? Por eso es lo que es la copa de ira, por causa del pecado, de un mundo que vive sin Dios, sin obedecer a Dios. No tiene necesidad de Dios, de obedecer sus mandamientos, lo que dicte su corazón, inclinado a otros dioses, a la carne, al mundo y sus pasiones, la vanagloria de la vida, etcétera. Hay una copa de ira, amén. Por lo tanto, si entendieron los versículos, ahí le estoy relatando allí unos cuantos para que usted vea lo que es la copa de la ira y por qué se derrama o por qué se quiere derramar. Amén. Por lo tanto, la ira de Dios vino sobre Jesús. ¿Está escuchando? Y no sobre nosotros. La ira de Dios vino sobre Jesús y no sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ahí Jesús empieza a afligirse, porque Él sabe que se tiene que tomar esa copa. Amén. En otras palabras, Jesús está diciendo: ahora que yo vaya a la cruz, la ira de Dios contra el mundo entero va a ser descargada sobre mí. Entonces en la cruz, entonces tú dices: eso significa que en la cruz el Padre se aira con Jesús para alegrarse en mí. ¿Está escuchando? En la cruz el Padre descarga todo el peso de la ley sobre Jesús para libertarme a mí. ¿Está comprendiendo? Por eso es que Jesús no quería beber la copa. Algunos pensaban que era otra copa. No. Por lo tanto, la ira de... Entonces, ¿Jesús se tomó la copa o no? Ahora, no es una copa física. No, está hablando de la ira de Dios. ¿Se la tomó o no se la tomó? Porque nos libró de nuestros pecados. Ahora el Padre ya no está airado con nosotros, porque Él nos ve a través de Cristo. ¿Está escuchando? Por lo tanto, vuelvo y repito, la ira de Dios vino sobre Jesús y no sobre nosotros. Porque la ira de Dios por nuestro pecado, nuestra desobediencia, vino sobre Jesús en la cruz. Así como dice 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5, verso 21. Al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, ¿verdad? Por
nosotros lo hizo pecado. No dice que Él se hizo pecado, lo hizo. Amén, está hablando del Padre. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Jesús. ¿Quién pagó el precio por tu pecado y por mi pecado? ¿Ah? O sea, entonces, ¿sobre quién? O sea, como quien dice, alguien tiene que pagar por el pecado. Amén. El pecado a ir a Dios, porque es ausencia de Él, es desobediencia a Él. Que Dios es todo soberano. Salirte fuera de su cobertura, de su voluntad, sabiendo que hay un diablo por ahí, Él se aira, ¿verdad? Y dice que el día malo llega de repente para nosotros, pero el día malo está establecido. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Cuando el pueblo de Israel pecó, que Moisés dijo, perdónalo, borra, si quieres borra mi nombre del libro de la vida. Entonces el padre le dijo, no, el que peque contra mí, ese borraré. Bueno, está bien por ahora, pero en el día del castigo los castigaré. Es que Dios no puede ser burlado, ¿está comprendiendo? Entonces Dios, como también es grande en misericordia, en amor, ideó un plan. Dijo, la única es que Jesús, hijo mío, yo descargue mi ira sobre ti. ¿Verdad? Que tú lleves del bulto por ello. Amén. ¿Y así fue o no fue? Hoy el Padre está alegre con nosotros, con todo aquel que acepta el sacrificio de Cristo, con todo aquel que dice, yo quiero vivir para Cristo y por Cristo. No hay pizca de ira del Padre hacia ti, ahí es amor eterno, complacencia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos limpios. ¿Está escuchando? Por eso es que dice que Él no se quería tomar la copa de la ira, porque eso no es cualquier cosa. Es como que tenemos aquí a un preso y va a morir. Hay que cortarle la cabeza por todo lo malo que ha hecho. Pero viene alguien y dice, perdónalo. No, la ley es justa. Hay que hacer justicia. Según lo que hizo, tiene que mocharle la cabeza. Y viene alguien y dice, espérate, córtamela a mí. Yo voy a tomar el lugar de él. Pero si tú tomas el lugar de él, tienen que cortarte la cabeza. No importa, córtamela. Entonces viene, se pone en el lugar de él y el otro queda ¿qué? Libre, oficialmente. Más o menos eso fue lo que hizo Jesús. ¿Está escuchando? Y no es fácil, hermano. Por eso es que Él no quería tomar esa copa. Por lo tanto, ¿se la tomó o no se la tomó? Por lo tanto, sí, porque aquí estamos tú y yo, libres en Cristo, reconciliados con el Padre por medio de Cristo. Por lo tanto, Jesús sufrió 2 muertes en la cruz. Jesús sufrió 2 muertes en la cruz, porque la paga del pecado. Pastor, pero Jesús no era pecador. No. Se hizo pecado por nosotros. ¿Está escuchando? Por lo tanto, Él sufrió 2 muertes en la cruz, porque la paga del pecado es ¿qué? Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo así? Se hizo obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. O sea, murió 2 veces. ¿Cómo así? Yo pensé, no es que yo estaba mal, no, sino que uno está corto. Amén. Y a medida que tú vas avanzando, se te amplía más el conocimiento. Entonces parece que lo que sabías antes no es que estaba mal, sino que faltaba un pedazo. Amén. Entonces yo pensé que esa muerte, antes de la muerte de cruz, fue lo que sucedió en Getsemaní. ¡Ay, que murió a la carne! No. Esa muerte se refiere a una muerte que él sufrió estando en la cruz. ¿Y cuál es la muerte de cruz? Ya cuando murió físicamente. Antes que muriera físicamente en la cruz, él sufrió una muerte. Amén. Por eso ahora le voy a hablar de los misterios de la muerte. Génesis capítulo 2, verso 17. Génesis capítulo 2, verso 17. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso se lo dijo Dios ¿a quién? A Adán. Amén. O sea, le digo, no me vayas a desobedecer, porque como me desobedezca, vas a morir. Entonces aquí está diciendo en otras palabras que el castigo de la desobediencia es la muerte. Amén. ¿Qué es la desobediencia? La desobediencia es pecado. Romanos 5:19. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de un hombre. ¿De cuál hombre? Adán. Todos fueron constituidos ¿qué? Pecadores. Entonces, la desobediencia es pecado. Y el castigo de la desobediencia es ¿qué? Pero como la desobediencia es pecado, entonces el pecado produce muerte. Porque pecado y desobediencia es lo mismo. La desobediencia produce muerte, el pecado produce. Desobediencia es fallar al cumplir la ley de Dios. Dios le dio un mandamiento a Adán. Te voy a dar una orden: no comas de esto. Ese era el mandamiento. Falló. Así que pecar es fallar en la ley. Eso es pecado. Literalmente, pecado es errar el blanco. Adán falló al obedecer la ley o mandato de Dios. ¿Cuál era el mandato? No comas de esta fruta. Entonces, al desobedecer, al fallar en esa ley que le dio Dios, pecó. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Porque pecado es desobediencia. ¿Desobedecer qué? La ley. ¿Sí está comprendiendo? Desobedecer la infracción de la ley, desobediencia y pecado es lo mismo. Y eso produce ¿qué? Muerte. Volvamos al principio. El castigo de la desobediencia o pecado o infracción de la ley es ¿qué? Muerte. ¿Verdad? Lo dice Génesis 2:17. Ese día morirás. Amén. Mire lo que dice Romanos 5:2. Estoy con versículos, hermano. Amén. Para que usted sepa que esto está en la palabra. Romanos 5:12, perdón. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí vemos que el castigo de la desobediencia o pecado es ¿qué? La muerte. Lo dice Génesis 2:17 y Romanos 5:12. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión, esa palabra transgresión es lo mismo que desobediencia o pecado. Si por la transgresión de uno
solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. O sea, por la transgresión, por el pecado de uno reinó ¿qué? La muerte. El pecado produce muerte, la desobediencia produce muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Está escuchando? La consecuencia del pecado es ¿qué? La muerte. Dice la Escritura que si Adán pecaba, eso lo dice en Génesis 2:17, si Adán pecaba o desobedecía, ¿qué? Moriría. Y sabemos que Adán pecó o no pecó, comió o no comió. Entonces significa que la paga del pecado es ¿qué? Entonces si pecó, entonces también murió. Amén. Pero vemos en Génesis 5:5, en Génesis capítulo 5, verso 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Aquí vemos que Adán vivió 930 años y entonces murió. Entonces, ¿a qué se refería Dios cuando le dijo que moriría? Porque si la paga del pecado es muerte, bueno, pecaste, ahora después de 930 años vas a morir. No, eso no es ningún castigo. Eso es como si no hubiese hecho nada, ¿verdad? Bueno, hiciste algo malo, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando estés viejito te lo cobro. ¿Tú vas a ver eso como un castigo? No, tú lo ves como castigo enseguida. Entonces Adán tuvo que morir enseguida. Entonces ¿qué? La consecuencia del pecado es la muerte. ¿A qué se refería cuando dijo que moriría? Se refería a una muerte espiritual. ¿Está escuchando? Se refería a una muerte espiritual. Escuche, no que su espíritu fue aniquilado, no, sino, escuche lo que es una muerte espiritual, sino que se refiere a una separación de Dios y el hombre. ¿En dónde? En el espíritu. Muerte significa separado. Por eso es que cuando una persona muere literal, el alma se separa ¿de qué? Del cuerpo. Entonces aquí muerte espiritual no hay que el espíritu de Adán fue eliminado. No, porque el espíritu humano no puede ser eliminado nunca, porque es el soplo de Dios, viene de Dios, es eterno. Porque si el espíritu humano puede ser destruido, entonces Dios también. Amén. Es eterno, y lo que es eterno no muere. Pero al decir muerte significa separado. Entonces esa unidad que se da en el espíritu humano con Dios se cortó. Entonces, al Dios separarse del hombre, su espíritu ¿cómo queda? Inactivo, porque para eso Dios lo creó, para que tuviera una relación con Dios, no para que fuera espiritual andando por ahí así, no, para tener una comunión con Dios, porque Dios es espíritu. Su espíritu quedó inactivo, vacío de Dios. ¿Está escuchando? ¿Y por qué Dios se separó? Ahora, al separarse, pues, ¿y por qué le siguió hablando después? ¿Y por qué si por causa de Adán el pecado pasó a toda la humanidad? Porque Dios siguió hablándole a los demás. Entonces, al decir separarse significa que Dios vivía en él. Ya no podía habitar, porque Dios no habita donde está el pecado. ¿Está escuchando? Por eso es que más adelante usted ve que Dios quería habitar con ellos, pero por causa del pecado no podía habitar aquí. Entonces habitó en templos hechos ¿de qué? De manos. Amén. Pero ahora por lo que hizo Jesucristo, amén, ahora sí Dios habita en nosotros, no en templo hecho de manos, sino en nosotros. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Está escuchando? ¿Por qué Dios se separó entonces? El Espíritu Santo sale del ser humano, de su espíritu. ¿Por qué? Por el pecado. Amén. Eso lo dice el Salmo 5:4. El Salmo 5:4.
Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Salmo 92:15. Salmo 92:15. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia, porque es que cuando él vive dentro de ti se hace uno contigo y en él no hay injusticia. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay pecado en él, no hay tinieblas en él. Primera de Juan 1, capítulo 1, versos 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, no hay pecado en él. El pecado es tinieblas, amén. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La comunión de Dios se da aquí, en el Espíritu. Pero Adán pecó, entró el pecado y Dios tuvo que salir de él, murió espiritualmente. Amén. Primera de Juan capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en él, ¿dónde se da esa permanencia? Él en mí, yo en él, en el Espíritu. No peca. Todo aquel que peca no la ha visto ni la ha conocido. Adán pecó y ¿qué sucedió? Hubo una separación, hubo una muerte espiritual. Verso 9 ahí mismo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí comprendió? Entonces, ¿qué pasó con Adán? Murió. ¿Qué le dijo el Padre? Jehová, el día que me desobedezca morirás. Y murió espiritualmente. ¿Está escuchando? Murió espiritualmente. Dios seguía por ahí manifestándose, pero ya no vivía aquí. Dice la Escritura que si Adán pecaba moriría, y eso fue lo que pasó. Y por eso le doy estando estos versículos para que usted vea que eso fue por la causa de ¿qué? Del pecado. Algunos dicen, pastor, el diablo vive en mi casa, Dios está triste conmigo. El diablo andaba por ahí donde estaba Adán y Eva, y Dios seguía viviendo en Adán. Amén. Pastor, el diablo anda por ahí, vive en el barrio, Dios está triste, por eso nos vamos. Échalo fuera. Dios dejó de habitar en el ser humano por el pecado de Adán. ¿Ya comprendió? El Espíritu de Dios ya no vivía en sus espíritus, sino en templos hechos de mano. Para que usted vea el amor de Dios, que Dios quería habitar con ellos, pero no podía aquí. Entonces, bueno, hagamos un templo así, asado. Sino en templos hechos de manos era que Dios moraba o hacía morada. El Espíritu Santo venía sobre ellos. Eso es otra cosa. Y los utilizaba, pero no había morada por la corrupción que había en ellos. Esto es lo que se denomina como muerte espiritual. Por eso el nuevo pacto consiste no en que el Espíritu Santo venga sobre ti con poder, porque eso mismo hacía en el Antiguo Testamento. El nuevo pacto consiste principalmente en que el Espíritu Santo haga morada en ti, aquí. Eso es lo que vale, lo principal. Adán murió, escuche, primeramente de forma espiritual. Después
conforme avanzaba la corrupción del pecado, porque el pecado corrompe. Amén. Porque usted ve al apóstol Pablo diciendo de que, oh miserable de mí, ¿quién me librará? Eso está en Romanos, amén. Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. Porque veo una ley, ¿verdad?, que se revela contra la ley de mi mente, una ley en mis miembros. Entonces el pecado corrompe ¿qué? La carne. Primero produce muerte espiritual y después empieza a corromper la carne. Entonces, ¿qué pasa? El hombre también paulatinamente, conforme avanzaba la corrupción, murió físicamente, porque se supone que Adán tenía que vivir más. Amén. ¿Está comprendiendo? Vamos a pasar esta hojita. Vamos a pasar esta también. Esta también. Esta. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con eso? Cristo se hizo el postrer Adán. ¿Está escuchando? Por eso le estoy hablando de lo que pasó en el principio con Adán. Primera de Corintios 15. Perdón, Romanos 5. Romanos 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues si por la transgresión de uno solo reinó, verso 17, la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres ¿qué? La justificación de la vida. O sea, como el pecado entró con Adán, entonces Jesucristo vino a ser ¿qué? El postrer. Jesucristo vino a ser el postrer Adán. ¿Está escuchando? Como me salté un poco de hojas aquí, se me controlaron los versos, porque es que eso es para mañana o pasado, o el otro año, pero para después. Por ejemplo, ahora sí, primera de Corintios 15. Verso 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Verso 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Amén. Jesús se convirtió en postrer Adán. ¿Para qué? Porque como el pecado entró en el mundo por un hombre, entonces por otro el pecado saldrá del mundo y entrará ¿qué? La obediencia, la vida. Como la muerte entró al mundo por un hombre Adán, entonces por medio de Cristo entrará la vida. Amén. Primer Adán, postrer Adán. ¿Está escuchando? Ahora sigue el hilo de lo que estamos hablando, porque empezamos hablando primero de ¿qué? Diga conmigo, de la copa. El tema principal aquí es la copa. Amén. Jesús se bebió la copa, ¿sí o no? O sea que Jesús dijo, alguien tiene que ser declarado culpable. Entonces Jesús tomó el lugar de nosotros. Por lo tanto, para ser postrer Adán, él tenía que pasar por lo mismo que Adán. Porque dice, toma el lugar de Adán. Amén. El castigo que era para Adán, tienes que tomarlo tú. ¿Está escuchando?
Ahora sí, vaya a la cruz, ¿verdad? Vamos a Lucas. Bueno, en Mateo me gusta más Mateo 27. Mateo 27. ¿Recuerda lo que leí en Filipenses? Dice que se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Entonces, ¿cuántas veces murió Adán? 2 veces. La primera fue ¿qué? Y después física, porque el pecado va corrompiendo. Y como el pecado apenas había entrado en el mundo, apenas iba empezando, pero conforme fueron pasando los cientos de años, ya no vivían 900 años, sino que ya vivían menos. Amén. David dijo 70 u 80. Hoy en día, desde el vientre de la madre, el diablo quiere matar. Por causa del pecado, de la fornicación, de esto, del adulterio, de la droga, del alcoholismo, de la delincuencia, de todo. La gente muere joven, de enfermedades, etcétera. Amén. Porque el pecado empieza a corromper el cuerpo y de acuerdo a sea el tiempo, será peor. Amén. Menos tiempo de vida. Entonces mira qué dice Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. No está exclamando, está preguntando. Tiene un signo de interrogación, amén. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa eso? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Cómo así desamparar? Esa palabra desamparar significa abandono. ¿Cómo así? Porque como descargó la ira del pecado sobre él y el Padre no puede habitar donde está el pecado, el Padre lo dejó solo en la cruz. Él quedó solo en la cruz para que tú y yo nunca estemos más solos. Por eso dice: estaré con vosotros para siempre. O sea, en tu momento más difícil, Dios sigue estando allí. Aun cuando tú pecas, Dios está ahí. ¿Está escuchando? Lo que hizo Jesús, quedó solo ahí. ¿Está escuchando? Por eso el Salmo 22, que habla de algunas cosas de Cristo, dice que perros me han rodeado, están cerca de mí, me quieren comer. Salva a otro, que lo salve Dios, que lo ayude a Dios. El Padre lo dejó solo ahí. Bueno, hijo, hasta aquí te acompaño, me aparto por ahora. Amén. Y usted sabe que en medio de tu dificultad, no tener a Dios cerca es bravo, ¿verdad? Una palabra o algo, un aliento, que tú sientes la fortaleza del Espíritu, que sientes que en medio de la dificultad la fe mengua, se cae. Y el que te mantiene ahí, la fe viva, la esperanza, es el Espíritu Santo, que prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Uno que fue enviado para estar a tu lado. Ahora imagínate ahí Jesús, el Espíritu Santo dijo: bueno, aquí está el pecado sobre ti, no puedo estar contigo aquí, me alejo. ¿Qué pasó? Ahí todas las cosas de Dios empiezan a bajar. La fe, la esperanza, todo. ¿Está escuchando? Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una pregunta. Amén. Él sabía por qué, pero Jesús fue elegante ahí. Le hizo una pregunta. ¿Sí está comprendiendo? Y después murió. Amén.
Ahora, ya iba a morir por todos los latigazos y por todas las heridas y la pérdida de sangre. Antes de que muriera físicamente, tenía que morir ahí espiritualmente. Amén. Porque tenía como postrer Adán, tenía que cumplir en sí mismo lo que hizo el primer Adán. Para que ahora Dios nunca se aparte de nosotros. ¿Usted está escuchando lo que le estoy diciendo? Por eso no pienses que Dios te deja solo. Jamás. Amén. El Padre no te deja solo. Puede que se apague ahí el espíritu, ¿verdad? Por la carne, pero Él sigue ahí. O sea, tú estás viendo todo lo que pasó Jesús en la cruz por ti y por mí. ¿Ah? Estamos hablando de alguien que dice: yo y el Padre somos uno. El Padre siempre está conmigo. Cuando tú te acostumbras a alguien y esa persona falta, ¿qué pasa? ¿Ah? Cuando te acostumbras a una mascota y la mascota falta, ¿qué pasa? Ahora imagínate, y que el Padre siempre está conmigo. ¿Ah? Y de repente, ¿por qué? Porque llevó un pecado ajeno. No tenía por qué. Amén. Pero lo hizo por ti y por mí. O sea, lo que yo quiero que usted capte de esto es que todo lo que el Padre hizo, porque era un plan del Padre. Por eso es que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito como ofrenda por el pecado tuyo y mío, ni siquiera de Él, porque era justo sin pecado. Usted lo que tiene que quedarle aquí es que todo lo que el Padre hizo con Jesús en la cruz fue para no hacerlo conmigo. Todo lo que el Padre hizo con Jesús en la cruz fue para no hacerlo conmigo. Lo hizo pecado para no condenarme a mí. Lo juzgó para no juzgarme a mí. Se apartó de Él para nunca apartarse de mí. Lo sacrificó en la cruz para no matarme a mí y darme vida eterna. Lo humilló para exaltarme a mí. Lo atormentó para darme reposo a mí. ¿Cómo ignorar tan grande sacrificio? Así que acepta a Cristo.